Vamos a estar hoy charlando, compartiendo una palabra que siempre viene a mi memoria porque me confronta la palabra, y está bien que la palabra nos confronte. ¿Sabe por qué? Y que la palabra le duela. Porque cuando a usted le duele la palabra, cuando usted está confrontado con el Espíritu Santo, tiene una ventaja. Dios está atento a usted y lo quiere cambiar, la quiere transformar, lo quiere transformar. Pero cuando nosotros somos insensibles a buscar a Dios, a la palabra de Dios, que solamente yo hablaba el otro día y decía lo que es oír y lo que es escuchar. ¿Se acuerdan? Oír es prestar atención a un sonido, ni prestar atención, escuchar un sonido, oír un sonido, sentir un sonido. Pero escuchar es prestar atención y tener un compromiso de escuchar la palabra de Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios obra. ¿Por qué? Porque el escuchar hace que estemos nosotros atentos a lo que Dios quiere decirnos. Y a veces estamos pensando en la iglesia, a qué hora termina la reunión, qué sobró del mediodía, qué comeremos y qué haremos mañana, los quehaceres de la semana. Y sinceramente esas preocupaciones son para otro momento. En este momento nosotros hemos venido no a perder tiempo, sino a adorar a Dios, no a otra cosa. Lo principal que nosotros hacemos los días que venimos a este lugar es a venir a adorar a Dios. Por ende también tenemos la bendición de poder escuchar su palabra, de poder danzar las chicas que dancen, los chicos, de poder adorar a Dios en la alabanza. Todo eso hace que realmente nuestro corazón se llene de gozo. Por eso a veces nosotros los que estamos liderando la iglesia, los que estamos en un lugar donde Dios nos puso, no tomamos lista a las personas si vienen o no vienen. Esto es un problema personal. Yo creo que cada uno de nosotros somos responsables si realmente tenemos la necesidad de buscar a Dios. Si realmente dejamos lo que tenemos que hacer para buscar a Dios. Mire, que nosotros no vengamos a la iglesia, que nosotros no lleguemos temprano a la iglesia, que no vengamos a la célula, que no estudiemos, Dios sigue siendo Dios. Él no va a cambiar, Él no va a decir, uy, mirá, porque Daniel no fue al culto, yo ahora. No, yo sé que algo vamos a hablar, que el Espíritu Santo de Dios se entristece porque es una persona, predicaba el otro día Jorgito y algo vamos a hablar de eso hoy. Pero aquellos que amamos a Dios, buscamos a Dios, pero llueve, pastor, pero no cae ácido, es agua. Pero hace calor, pastor, bueno, tenemos ventiladores, pero hace frío, pastor. Siempre hay una excusa para que nosotros evitemos venir a adorar a Dios. Escuche, y esto es un problema espiritual. No hablo que usted esté endemoniado y endemoniada. Estamos hablando que siempre se presenta algo para no venir a buscar la palabra de Dios. Ya le digo algo, si yo no vengo a la iglesia, Dios sigue siendo Dios. Y yo con un problema, no le estoy buscando. Pero dice la palabra de Dios en San Juan, aquellos que a mí me buscan, yo no le echo fuera. Sino que Él nos invita a Él. Y no estamos hablando de un gobierno de turno, de un presidente de turno, estamos hablando que Él nos dice, Dios mismo nos dice, quiero que vengas conmigo. Ni un pastor, ni nadie, sino el mismo Señor nos invita a estar con Él. Y a veces nosotros, sin querer, no quiero echar culpas, no estamos para echar culpas, le damos la espalda al Señor, quedándonos y que otra cosa sea lo primordial en nuestra vida. Hablábamos el otro día de la importancia de que es tener a Dios en primer lugar. Y sabemos que Dios tiene que estar en primer lugar. Y esto es lo que yo venía a mi mente, esta palabra de hoy, que escribió Pablo. Pablo se confronta con él mismo. Yo quisiera que prestemos atención, como siempre prestan atención. Porque esto sinceramente me habló a mí. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos el mismo corte.
y tenemos quizás las mismas dificultades, porque estamos en este mundo, porque estamos en la misma sociedad, en la misma idiosincrasia, y seguramente esta palabra es para mí, pero también para usted. Ahora, qué bueno que podamos entenderla por si hay algo que cambiar. Mire, si yo quiero cambiar mi vida, no es que esté mal, pero yo quiero cambiar para agradar a Dios. Yo necesito cambiar. Hay muchas cosas que me faltan cambiar, pero una de las cosas que yo quiero es agradar a Dios. Agradar a Dios por todo lo que Él hizo, lo que hace y lo que va a hacer en mi vida y en la vida de los míos. Entonces, no es un sacrificio, sus mandamientos y la obediencia. Es un gozo. Cuando usted un mandamiento de Dios le cueste, está bien, seguramente con la parte humana le va a costar. Pero cuando usted se ha convertido a Dios, el mandamiento va a ser un gozo y la obediencia va a ser un gozo. Ay, tengo que ir a la iglesia. Si no, el pastor no me saluda cuando me ve por la calle. No, amigo, hermano. No, es un problema personal. Yo busco a Dios. Y ojalá que podamos hacer culto los domingos a la mañana, para poder venir a buscar a Dios a la mañana y a la tarde. Pero bueno, algunos no vienen ni siquiera a la tarde, menos a la mañana. Muy bien, comenzamos con la palabra. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7. Reconocido. Y acá le voy a leer primero todo lo que dice la Escritura en la Reina Valera, ¿sí? Valera. Y después le voy a leer lo que yo entendí y transpuse ahí en una hoja. Acá Pablo se encuentra con una disyuntiva entre sus pensamientos, su vida y su forma de vivir. Y esto a veces nos pasa a nosotros. Tenemos muchas disyuntivas, muchas formas de pensar y de actuar. Yo ponía acá algo. Disyuntiva, pensamientos que encierra nuestra mente y puede llegar a hacernos estar esclavizados. Sabe que hay un poder en la mente, ¿no? En este tiempo, en el mundo, y por lo que yo veo, en lo que me toca vivir, mucha gente tiene problemas neurológicos, psicológicos y psiquiátricos. Es por la forma donde vivimos, cómo vivimos. Y a veces estos pensamientos nos desvían de la presencia de Dios, quien es el que tiene el control para cambiarnos. Y el enemigo es tan astuto que nos desvía la mente para cautivarnos y sacarnos del foco de Dios, porque él sabe, el enemigo, el diablo inmundo, sabe que Dios puede cambiar nuestras vidas. Ahora, a él no le conviene. ¿Por qué? Porque él quiere llevar nuestras vidas cautivas. Él quiere que nosotros le pertenecemos a él y no a Cristo. Muchos de nosotros vinimos del mundo y estábamos en el reino de las tinieblas y estábamos bajo la autoridad, y el mundo estaba bajo la autoridad de Satanás. Pero cuando renunciamos a este mundo y vinimos a Cristo, nos alejamos de él para estar en Cristo. Ahora, ¿usted se piensa que el enemigo está tranquilo? No, le robaron uno de los de él. Le sacaron. No, ¿cómo aceptó a Cristo? ¿Otro más en el Evangelio? Sí. No está contento. Entonces a veces tenemos luchas, porque el enemigo quizás no quiere, hablaba con mis tíos el otro día, el enemigo ya no puede entrar si yo no le doy lugar, pero sí puede melodear a través de nuestra mente donde él quiere actuar. Entonces tenemos que saber de qué manera, con las herramientas que Dios nos dejó, podemos salir de esto. Dice la Escritura, se lo leo todo, del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Presta atención cada versículo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? ¿No le pasa a usted que usted quiere hacer el bien y resulta que terminó dañando a una persona, contestándole mal?
Pero yo no quiero hacer eso, pero hay algo que está adentro, que es la carne, que nos lleva a contestar mal, a pensar mal, a tener actitudes malas. Pero yo no quiero ser así. Bueno, Pablo tenía este problema. Dice, ya no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él entendía que estaba en la carne. Él entendía que había un pecado. Pero a veces nosotros, el enemigo dice, no, vos no tenés pecado. Entonces vivimos con el mismo problema que el enemigo nos quiere hacer cubrir. ¿Se acuerda que yo siempre le digo esto? ¿Qué parte yo no me puedo ver mía? ¿Vamos? La espalda. Yo tengo una mancha en el saco en la espalda, pero no la puedo ver. Ahora ustedes sí la ven. Bueno, el enemigo es tan astuto que el pecado que hay en cada uno de nosotros lo encubre para que no podamos cambiar. Entonces nos tiene agarrado de ahí. Ahora, en Cristo Jesús podemos ver todo aquello que estamos mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a decir qué estamos haciendo mal. Ahora, cuando no tengo relación con el Espíritu Santo, sigo con esta mochila, sigo con esta mancha, sin saber qué es lo que tengo que cambiar. Y yo sé que en mí, 18, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Yo amo a mi esposa, sinceramente, pero resulta que me encuentro que cada vez discutimos más y que cada vez la trato peor. Viceversa. Yo amo a mi esposo, pero a veces mi actitud lo menosprecia. Lo tengo de lado, lo ignoro, y el ignorar es tan fuerte como pegar. Entonces él decía que realmente, repito, 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Es decir, el bien no está en él, él quisiera. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo sé que estoy pifiándole y no quisiera hacerlo, pero me encuentro que lo estoy haciendo. ¿No le pasa a usted, no? Es decir, el Señor me habló a mí solo. Esta palabra es para mí. ¿Para vos no, Gaby? ¿Sí? Porque parece que fuese para mí solo. Mire, cuando nosotros nos hagamos cargo de nuestras cosas y la responsabilidad que nos toca, vamos a cambiar la vida. Escuche, y cuando mi vida cambia, cambia a mi alrededor. ¿Sí? Cuando yo sano el granito de la mano, sano la mano. Pero si no sano el granito, la infección ¿a dónde va? A toda la mano. Bueno, esta es su familia. Si usted no es sano, si usted no es sana, está infestando al cuerpo. Pastor, qué duro que es. No, yo quiero serle real. Para que su vida y su familia sea bendecida. Esto es lo que uno anhela. Que cada uno de nosotros, y yo, a mi parte, ser bendecido. Pero necesito ser sanado. Necesito ser confrontado por el Espíritu Santo. No tenga miedo cuando Dios le dice algo y usted se agacha porque dice, uy, tiene razón, se dio cuenta. Claro que se dio cuenta, claro que lo sabe. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando usted lo sabe y no quiere cambiar. Entonces Dios dice, voy a buscar a otra persona que realmente sí busque el cambio. Y usted queda solito con su bronca, con su forma, con su estilo de vida, hasta que usted no disponga su corazón a Dios. Ya no es un problema de Dios que lo quiere bendecir. Es un problema de usted que no quiere cambiar. ¿Sabe por qué? Porque está cómoda con la forma de vivir que lleva. Entonces tiene este dilema. Yo quiero hacer el bien, pero encuentro que el bien no está en mí, sino que hay cosas que hago que no quiero. Parece un trabalengua, ¿no? Y dice 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me gusta.
Me gusta la ley de Dios. Ahí están los 10 mandamientos. Usted lo puede aprender de memoria. Antes de irse, vaya, léalos todos. Pero eso no lo hace salvo, ¿eh? Porque Satanás también lo conoce. ¿A qué vino Cristo? A cumplir la ley que nadie la podía cumplir. Se hizo hombre, sin pecado. Ahora, a mí no me hace salvo venir a la iglesia. ¿Y qué me dijo antes, pastor? Que venga a la iglesia. Y ahora no, dice que no. Sí, venga a la iglesia a buscar de Dios, a alabar a Dios. Pero no un hecho religioso. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos cristianos. ¿Cómo se llaman los de Boca? Ceneices. Son boquenses. O los otros que... son de River. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. No hay una religión. Es una forma de vida. La religión, sinceramente, no sirve. Por esto es levantarse a las 8 de la mañana, tomar el mate, a las 7 de la tarde tomar el té. Y nos hacemos un acto religioso. Como el Padre Nuestro. ¿Cuántos de nosotros conocen el Padre Nuestro? ¿Qué dice? ¿Lo interpretaste alguna vez? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no entendiste nada. Eso es ser religioso. Cuando yo entiendo lo que digo y lo puedo entender, eso sana mi vida. Mientras que sea religioso y lo digo como una religión, como una oración común, no va a tener efecto. Porque eso hay que tomarlo, hay que beberlo, hay que entenderlo. Ahora hay un conflicto acá que tiene Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que esta se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cómo la ley del pecado? Sí, porque hay una ley que es de pecado y de muerte, que está en mis miembros. Dice, entiendo y veo algo, que hay una ley que no es la ley de Moisés dada por Dios, sino que hay una ley del pecado de muerte que lleva a mis miembros para hacer lo que no quiero, pero eso hago. Ahora mire qué dice en este versículo, presta atención. 24. Miserable de mí. ¿Qué es ser miserable? Que no encuentra misericordia. Miserable, que está lleno de miserias. Y a veces no nos sentimos así, muchachos, chicas. ¿No nos sentimos como miserables viviendo? Bueno, Pablo se sentía de la misma forma, y era Pablo, ¿eh? No porque dice, no, yo no, pastor, yo soy líder de la iglesia, yo soy pastor. Hay veces que nuestra vida es miserable, porque también somos miserables con nuestro alrededor, y eso te hace ser miserable. Entonces dice, miserable de mí. Escuche, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora después lo voy a leer todo esto, pero le voy a dar un pantallazo. En ese tiempo de Pablo, según lo que yo estudié, en ese tiempo no estaba yo, solamente estaba Mirta Legrand, pero ¿qué hacían? Al preso le colgaban un muerto encima y se lo ataban a la persona que estaba condenada. Y caminaba el preso con el muerto encima. Y después de unos días, ¿qué pasa con el muerto? ¿No escuchó? Se echa a perder. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Se pudre. ¿Y qué sale cuando se pudre? Selva, gusanos salen. Sí, y esos gusanos le iban entrando a la carne del preso. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si no estás muerto, no, de este cuerpo de muerte que tengo encima. Déjame pensar algo ahora. Quizás no tengas colgado un muerto encima, pero sí una vida desordenada encima. Una vida que no agrada a Dios. Y esta es la misma cuerpo de muerte que tenía Pablo. Quizás tus formas, tus actitudes, tus pensamientos, tus hechos son ese cuerpo de muerte que llevas encima como Pablo llevaba este hombre que estaba liquidado. Ahora,
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Le doy la salida, muchachos, chicas? Siempre la palabra nos reconviene, nos instruye, pero nos da la salida. Nunca te va a dejar con el problema. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para esto hay que dejar de vivir en la carne. Por eso vuelvo a decir lo de siempre. ¿Qué dijo Pablo? Mas ya no vivo yo, sino que Cristo. ¿Podés decir eso vos? ¿Te gustaría, no? Bueno, hay que lograrlo, chicas, chicos, hay que lograrlo. ¿Es fácil, pastor? No, yo estoy luchando con mi carne para poder decir que Cristo vive en mí. ¿Sabés lo que me falta todavía? Yo veo que tengo mucha lucha, pero le voy a dar lucha, ¿eh? Voy a darle batalla. ¿Sabe por qué? Porque me dice, si yo gané, Daniel, vos también ganás porque venís atrás mío. Entonces yo entiendo que Él me da la seguridad que si yo realmente me pongo a buscarlo a Él, tengo la victoria. Ahora, ¿querés cambiar? ¿Querés clavar la carne y vivir en el Espíritu? ¿Es fácil? No. Solamente pensá, ¿cuál es tu vida carnal? Seguramente, te explico, vos y Dios y el diablo solamente la saben. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu marido, ni tu esposa, ni tus hijos. Pero Dios, el diablo y vos saben cuál es el pensamiento, las miradas, las palabras que nos esclavizan. Bueno, todo eso yo debo ponerlo aparte, porque es lo que no me deja llegar a Dios. Ahora le voy a leer lo que estuve escribiendo este tiempo. La ley es totalmente por Dios y de Dios. Ninguno puede guardar la ley si no fuese por la fe en Cristo. El mismo Cristo venció porque era una persona de fe, era Dios mismo. El fracaso. Lo que hago no entiendo, dice Pablo. No lo puedo comprender. Intentamos y fracasamos. Esto se refiere a la obediencia. Queremos ser obedientes, muchachos, pero resulta que después terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Quiero seguir a Dios. Pero resulta que cuando me doy cuenta no lo seguí. No fui obediente a las cosas de Dios. Esto sucede porque hay una ley fuera de la ley de Dios que cohabita en mí, que es la ley del pecado. Y dice Pablo, lo que aborrezco, eso hago. El pecado en nuestra vida que no queremos hacer, lo aborrecemos, pero nos hallamos incapaces de dejarlo. Esto pasa en gran parte de la comunidad cristiana. Pasa por no haber entendido la cruz y la santificación. Repito esta parte. Aborrecemos, pero nos hallamos incapaces de dejarlo. Es decir, yo quiero dejarlo, ¿eh? Vamos a poner algo, el alcohol, que es algo común de hace mucho tiempo. Yo quiero dejar el alcohol. Yo quiero dejar la droga. Yo quiero dejar de mirar pornografía. Yo quiero dejar de decir malas palabras. Yo quiero que mi pensamiento no esté en cosas feas. Yo quiero, pero hay yo que no lo termino haciendo. Por eso él decía todo después, cuando termina, miserable de mí. Porque él se está dando cuenta que hay un montón de cosas que lo separan de Dios. ¿Y nosotros? ¿Nos analizamos nosotros mismos realmente para poder cambiar y no andar con el cuerpo de muerte? ¿O queremos ser religiosos que venimos a la iglesia para sentirnos en paz? Pero la paz la da Dios cuando realmente lo conocemos a Él. Entonces Pablo seguía con esto. Dice, lo aborrecemos, pero nos hallamos incapaces de dejarlo. Esto pasa en la gran parte de la comunidad cristiana. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia.
pasa por no haber entendido la cruz y la santificación. Mire, hoy me crucé con una chica que es líder de oración de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de una iglesia cercana. Y la fui a saludar, le dije, bueno, ¿cómo te fue? ¿Fuiste? Hubo una peregrinación en Luján, le pregunté, ¿fuiste? No, me dice, me quedé intercediendo para que esas personas puedan llegar. Bueno, yo respeto. Y ella está en un grupo de oración. Y pasa lo mismo que pasa acá. Me dice, Dani, no viene gente a orar. No viene gente a interceder. A la gente no le importa hacer catequesis. A la gente no le importa venir al seminario a conocer de Dios. El enemigo nos está arrastrando a querer ganar la batalla. Y yo no estoy de acuerdo con ella, porque tengo otra doctrina. Pero sí siento el corazón que ella siente de buscar a Jesucristo. ¿Y sabe qué? El enemigo ha puesto pesadumbre en nosotros y falta de conocimiento. Por eso el pueblo de Dios se perdió antes y se está perdiendo ahora. A la gente no le interesa conocer a Dios. A la gente le interesa sentirse bien. La gente viene a la iglesia a buscar la bendición de Dios y Dios se la da porque tiene misericordia. Pero cuando termina de recibir la bendición, se acabó, no vienen más. ¿Sabe cuánta gente pasó por acá que Dios la sanó, que Dios la prosperó, que Dios le dio trabajo? Un montón. Vuelvo a decirlo de siempre. ¿No eran 10 los leprosos? ¿Y uno vino a agradecerme? Seguimos con la misma tesitura de aquel tiempo. ¿Queremos la bendición? A ver, Carlos Alberto Sacara, los caminos atrás dicen, tienen una inscripción, ¿sí? Todos quieren, pero nadie quiere hacer el esfuerzo. Todos quieren tenerlo, pero nadie quiere hacer el esfuerzo. Todos quieren, él era camionero, todos quieren tener un buen camión, pero no todos quieren hacer el esfuerzo de dejar la familia y salir a la ruta. Bueno, acá todos quieren la bendición de Dios, pero nadie quiere hacer el esfuerzo, que no es esfuerzo. Escuche, es satisfacción poder servir a Dios. Yo ayer estuve trabajando con Marcelo, que me estuvo ayudando a poner ahí el telgopor, mientras escuchaba a las chicas. Una bendición. Una bendición. Lástima que hoy es domingo y no vinieron algunas. Se ve que vienen una vez por semana. Pero no importa. Ayer una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Vinieron a buscar y a servir a Dios. Y eso está bueno. Cuando realmente ponemos el corazón al servicio de Dios. A buscar a Dios, a servir a Dios. Porque no solamente los líderes y los pastores tienen que servir a Dios. Usted tiene que servir a Dios. ¿De qué forma? De cualquier forma. Barriendo la vereda, limpiando un baño, predicando desde el púlpito, levantando la ofrenda, corriendo una silla. Porque si por uno de ellos lo hiciste, por mí lo hiciste, dice la palabra. Entonces, si yo hoy limpié el baño, o no sé quién fue que limpió el baño, no solamente lo hizo por usted, lo hizo por el que vive. ¿Por qué? Porque encontramos que en cada uno de ustedes está Cristo. Entonces queremos tener un baño limpio, un lugar limpio, con luz. Ahora seguimos con esto. Esto demuestra que hago algo en contra de mi voluntad. La ley de Dios obra como debe obrar. Esto también nos dice que si no tenemos dominio propio correctamente, podemos caer en problemas. Una de las cosas que nos pide, ¿qué es? El dominio propio. Y el dominio propio es de cuando vas a hacerlo el malo, retraerte. Dominar al carácter de la carne. Pero a veces nosotros le damos rienda suelta a la carne. Y en vez de bendecir, ¿qué hacemos? Maldecimos. Con la mente, maldecimos con la boca. Y esto sale del corazón. No. Vienen y dicen una muy mala palabra, que todas son, las palabras malas son todas malas, las malas. Se me escapó, pastor. ¿Se te escapó? ¿Se te escapó? ¿O la tenías adentro? Del vaso vacío, agua así no sale nada. Sale del vaso lleno. Bueno, esto es de unas cosas que Dios no está cambiando, la forma de hablar. Entonces no se te escapó. Empecé a tirarla para no tenerla más. Pero como eso, un montón de cosas. Maldecir a la persona que no me agrada. No, yo no soy de este partido político. Ahora veo en la televisión
que están pasando todos los mensajes de partido político. Y yo estoy de acuerdo con algunos y con algunos no. O la verdad que no estoy de acuerdo con ninguno. Pero hay algunos que me agradan menos. Pero yo no los maldigo. Porque es lo que piensan. ¿Y por qué tienen que pensar como yo? Entonces no lo maldigas con tu mente. O estos que son de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo. No. Usted bendiga porque Dios dijo que nosotros somos agentes de bendición. Y si yo solamente bendigo a mi esposa porque la amo y a ustedes no, Dios me va a decir, pero ¿dónde está mi amor en vos, Daniel? Nunca lo tuviste. Y amar es amar a aquel que quizás no te agrada. El amar feeling es el amar de la familia. Pero este amor ágape que tenemos que tener nosotros es amar al que a mí no me agrada. Con esto no quiere decir que voy el domingo a comer a su casa como un asado. Pero lo debo amar. Ahora, si me invita y paga, sí, con lo que está la carne. ¿Me entiende lo que le digo? Amar. Y cuando no puedo amar, porque me dice, no, pero ¿cómo voy a amar si me falló, me estafó, me mintió, me engañó, me insultó, me pegó, me maltrató toda la vida? ¿Cómo lo voy a amar? Claro, le voy a decir algo que usted sabe ya, pero se lo refresco. Posiblemente a usted le está costando amar a un familiar. A la suegra no, porque todas las suegras son hermosas. Pero a veces le cuesta amar, ¿no? Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Con su amor usted no puede llegar a esa persona. ¿Por qué? Porque en su corazón hay una raíz de amargura que quizás todavía no la limpió. Entonces, está en mí querer amarlo, dice Pablo, pero no lo puedo amar. Hallo que hay una ley en mí, que es la ley del pecado, que no me lo deja amar. Ahora, hay una ley que es del Espíritu Santo, que es que yo le digo, Señor, si vos no me das de tu amor, yo no la puedo amar. Entonces yo necesito el amor de Dios para perdonar, para amar. Pero con la bronca que le tengo, ni quiero el amor de Dios. Bueno, tenés un problema. Tenés un gran problema. Recién le di a una hermana un pasaje bíblico. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, creo, o 3. No me acuerdo. A ver, ¿está por ahí? Yo honraré a los que me honran. ¿Puede ser? Primero de Samuel 2:3 debe ser entonces. Ahí está. Esta no veo de acá. Ah, ahora sí. Dios nos quiere honrar. Pero si lo honramos a Él, y cuando yo honro a Esilda, estoy honrando a Dios. Pero con Esilda tenemos diferencias, ella de River, yo de Boca. Pero ¿cuál es el problema? Si Dios me dice que la honre, que la ame, pasa que mi carne no me deja honrarla a ella. Le vuelvo a decir, si yo tengo un problema con Esilda, quizás no vamos a comer un asado afuera, pero sí la debo amar, y si necesita mi sangre, está mi brazo. Porque Él dio toda su sangre por todos nosotros. Y si Él lo hizo, yo lo debo hacer. Ahora Pablo estaba en un problema, ¿no? Decía, miserable de mí, no entiendo mi vida. Y yo te pregunto a vos, ¿entendés la tuya? ¿No será que tengas que empezar a pensar cómo está tu vida? Si no tenés estos problemas de que querer hacer el bien lo querés hacer, pero encontrás que no lo podés hacer. Bueno, hay una lucha espiritual ahí. Hay una guerra espiritual que realmente tenés que enfrentarla. Y te digo algo, no tengas miedo, porque Jesús está contigo. Esto no es un eslogan evangélico. Yo quiero que usted lo crea, no porque yo se lo digo, sino porque Dios dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero con esta enfermedad también, con la falta de laburo también, con el problema de mi esposo también, pero el problema de mis hijos también. El tema es que Dios nos aleja. Nosotros nos alejamos.
Y después vamos corriendo cuando tenemos una necesidad. Ay, por favor, Dios, mirá, me pasó esto en mi matrimonio, en mi hijo, en mi trabajo. Y Dios te va a escuchar. Ahora, hace falta de que vayas corriendo cuando vos podés tener la bendición de Dios todos los días, todo el día, en toda hora. ¿Aflicciones van a venir? Sí. Hoy veía, ¿cómo se llaman los elegidos? ¿Son? ¿Cómo se llama? Chosen. Joseph, decía yo. Y decía, estaba ahí el actor, ¿no? Hablando que en el mundo van a tener aflicciones, le decía a los discípulos. Pero yo vencí al mundo y ustedes están conmigo. Cuando ustedes puedan entender esto, realmente van a ser libres. Bien, seguimos. Ningún cristiano que quiere pecar, pues ya tiene la naturaleza divina en su vida. Y la naturaleza pecaminosa no debe dominarnos. Pero si nuestra fe permanece constante en Cristo, esta vieja naturaleza quedará inactiva sin que nos conduzca a demasiados problemas. El problema es que queremos vivir para Dios, pero por nuestras propias fuerzas de voluntad. De esa manera no se puede vivir para Dios. El estar haciendo el bien está en nosotros. Queremos vivir para Dios, sinceramente. Pero resulta que, como dice este muchacho que siempre digo, a mi manera. Y a tu manera no vas a poder agradar a Dios. Ni a tu manera ni con tus fuerzas. Cuando vos te rindas, mire, el otro día veía a este muchacho que está complicado en el crimen de las 3 chicas que lo trajeron de Perú. Lo trajeron, el otro, Osorio, que lo trajeron todo vestido de anaranjado, lo sacaron de Perú, esposados en las manos y en las piernas. ¿Sí? Esclavo del pecado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta espiritualmente, estamos atados de pie y de mano por no dejar tener la libertad en Cristo Jesús, porque hago lo que yo quiero y a mi manera. ¿No es a tu manera? Si nosotros decimos que somos cristianos, ya no es a tu manera. Ya no sos vos el dueño de tu vida. No, pastor, ¿cómo no? Sí, no sos vos, ¿entendés esto? Él pagó un precio de sangre en la cruz por vos y por mí. Él compró tu vida, gracias a Dios que la compró. Y que ya no pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Y Él domina mi vida. Él es el amo de mi vida. Mientras tanto estás jugando al evangélico, al religioso. Es tema que cambiemos la vida, que vivamos para Dios. Porque Él dio todo por nosotros. Y esto parece que siempre nos dicen lo mismo. Ya lo conozco de memoria, pero nunca lo entendiste. Ese es el gran problema. Vamos a apurarnos un poquito. Debemos hacer crecer nuestra fe en Cristo y en la cruz constantemente. Entonces tendremos la capacidad para decir sí a Dios y no al pecado. Fuera del Señor es imposible encontrar el bien. El problema es que confío en mí mismo y no plenamente en Él. No se puede desechar esta vieja naturaleza, pero sí se puede controlar. Es decir, esta vieja naturaleza muere a nosotros porque tenemos un cuerpo pecaminoso. No la podemos desechar, bueno, salí. No, pero sí la podemos controlar. ¿De qué forma? Ayúdenme, por favor. ¿De qué forma puedo controlar mi vieja naturaleza? Entonces nadie la controla acá. Oración, ayuno, congregar, escuchar su palabra. De esa forma yo puedo controlar mi vieja naturaleza. Porque la voy a seguir teniendo. Nadie de acá tiene deseos, ¿no? Que no sean del Señor. Todos son deseos de Dios. Nadie tiene deseo del mundo, ¿no? Solamente el pastor pecador. Yo solo tengo pensamientos que no son buenos. Que los rechazo en el nombre de Jesús, ¿eh? ¿Sabe qué? Pablo peleó hasta el último momento con su vida.
Y creo que cada uno de nosotros también. Ahora, cuando yo me lleno de Dios, puedo controlar el hombre viejo de Daniel. Mientras tanto, si yo no busco de Dios, el hombre viejo vuelve a nacer de vuelta y va a revolcarse en el fango donde antes estaba. Entonces la oración, el ayuno, el escuchar la palabra, un seminario, el juntarse en la célula orar, eso me aleja del hombre viejo y me llena del Espíritu Santo de Dios. Pero eso lo decidís vos, no yo. Yo decido mi vida, vos decidís la tuya, a cómo querés vivir. El problema es que confío en mí mismo y no plenamente en Él. No se puede desechar esta vieja naturaleza, pero sí se puede controlar. Queriendo hacer el bien, dijo Pablo, hay una ley, y no la ley de Moisés, sino la ley del pecado y la muerte, que quiere llevar mi cuerpo carnal como instrumento de iniquidad y que quiere llevar como esclavo. Solo sabemos que por intermedio del Espíritu Santo podemos derrotar en el nombre de Jesús las fuerzas del enemigo. No hay otra. Haga lo que quiera, vaya, queda feo que le digo, vaya caminando a Luján, vaya de rodillas, haga lo que quiera, pero esa no es la forma. No entre acá y venga de rodillas y póngase, no es la forma. La forma de que usted pueda cambiar es darle lugar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Es lo único. No hay más. No hay alternativas. No hay otro lugar. No hay, está el peaje que es el Cristo y no hay colaterales. No hay caminos alternativos. Pastor, todos los caminos conducen a Roma. A Roma sí. A Dios se va por el Padre. Nadie más. Yo soy el camino. No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Y qué más dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que no hay caminos, no hay otras cosas. Está en la Biblia, no lo digo yo. Si usted lo sabe porque lo leyó. El camino al cielo está solamente por Jesucristo, porque Él vino del cielo y se hizo hombre y volvió de vuelta al Padre. Y Él conoce el camino, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto. ¿Me entiende? Cuando Él gritó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se dio cuenta que estaba mal. Como dijo el Chapulín Colorado. ¿Qué dijo? La Biblia no la conocen, ¿no? Pero, ¿quién podrá defenderme? Dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Qué hizo ahí Él? Escuche, hágalo usted, lo hago yo. Él pidió socorro. Él dijo, ¿quién será que me libre de este cuerpo de muerte? Él pidió socorro a una persona. Esa persona se llama Jesucristo. ¿Usted a quién le está gritando? ¿Al mundo? ¿A algo que no se mueve? ¿Algo que no tiene poder? No se gaste. Pídale a aquel que vive y reina. Todos los demás santos murieron, gente buena, pero Jesucristo vive. Y yo no le pido un muerto, yo le pido al que vive, al que tiene autoridad, al que tiene la potestad de la muerte, al que venció la muerte en la cruz. A ese le pido, no a otro. Ejemplo. Por ejemplo, sé que Jorgito está vendiendo carne. ¿Sí? ¿A quién voy a llamar? ¿Al primo de Jorgito o a Jorgito para hacerle un pedido? Bueno, yo hablo con Dios. Yo hablo, ya después el 10%, yo hablo con Dios. Yo hablo con Jesús, con el que está vivo. Éxodo, ¿qué dice? ¿Tienen oídos? ¿Y? ¿Tienen boca? ¿Tienen pies? ¿Tienen manos? ¿Tienen ojos? Así son tales de los que lo siguen.
El enemigo quiere cegar nuestro entendimiento, porque no quiere que nos presenten a Cristo, porque Cristo puede transformar nuestra vida. Entonces nos esconde un montón de cosas para que no nos enteremos. Pero qué bueno que podemos predicar la palabra para enterarnos. Qué bueno que venimos a una célula. Qué bueno que podemos estar leyendo la Biblia. Qué bueno que nos juntamos con hermanos que cuando nos juntamos a tomar un café, lo que nos sale es Cristo. Pues ya me tenés podrido tanta religión, hermano. Bueno, andá a jugar a la pelota, qué sé yo, no sé. Vamos terminando. La liberación llega a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. La voluntad es un gatillo que debe estar cargado con el poder explosivo del Evangelio y la manifestación del Espíritu. Pero si recurrimos a nuestras propias fuerzas y capacidades, pastor, 4 veces ya lo leíste esto y se lo voy a seguir leyendo, porque tenemos que entender que no son nuestras capacidades. ¿Y pero cuántas veces lo dijiste? Hasta cuando lo entienda. Y el domingo que viene voy a predicar de lo mismo. Pero si recurrimos a nuestras propias fuerzas y capacidades, estamos desechando, invalidando el poder del Espíritu Santo que opere en nuestra vida. Invalidando en nosotros. No es que no tiene validez, ojo, no se entienda mal. Invalidando en nosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa conmigo, pastor? No sé. ¿A quién estás escuchando? Radio Mitre, cambiala. Poner el radio celestial. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 11. Acá está la salida. Ahora pues ninguna condenación hay a los que están con Cristo. ¿Amén? ¿Cómo? Ninguna condenación los que están con Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? Está en vos. Yo siempre le digo a los chicos que vienen a hablar conmigo, a las personas que vienen a hablar conmigo en la oficina, una vez me enseñaron que Cristo era esta persona y que yo era esto. Y me dice, Dani, este es el hijo, el abuelo de mi nieto, que me enseñó mucho de la palabra. Y me dijo, Dani, Dios no quiere estar más con vos. Yo le dije, pero ahora que vengo a la iglesia evangélica, que empecé a buscarle a Dios, ¿me decís que no quiere estar más conmigo? No. Dios quiere estar en vos. Acá. Pero muchos de los que venimos a la iglesia estamos con Dios. Entonces la palabra dice, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo pregunto a ustedes se contestan, ¿y cómo andamos? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Esto le habla a los cristianos, no a nosotros, no, a nosotros nos habla. Sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pregunta, ¿en qué estás pensando en la semana? Te vuelvo a decir, no es para vos, fue para mí esta. Porque el que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Quieren, pero no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo? Pero nosotros no queremos agradar a Dios, sí, pero si vives en la carne es difícil, Pastor, no le voy a decir nada, pero a partir de la semana que viene me busco otra iglesia que no me peguen tanto. No, escúchame, es la palabra de Dios, yo no te pego. Yo quiero que llegues al cielo y que Dios te abrace y te diga, hijo mío, hija mía, pasa. No te estoy pegando. Mi mamá me corrigió a las trompadas a mí porque yo era loco.
y algo le hice caso. Y si yo te digo esto, es porque quiero que llegues al cielo de Dios, no solamente vos, sino tu familia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, promesa, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Se entendió más o menos? Nuestra fe puesta en la culminación de la obra redentora en la cruz y con la ayuda del Espíritu Santo nos garantiza la victoria. ¿Entendió? La obra de Dios en la cruz, si nosotros somos de Él, nos garantiza la victoria. La ley más poderosa universal es la ley del Espíritu Santo, la cual nos trae salvación y vida eterna. Por ello, no depende de nosotros mismos para salvación, sino que necesitábamos un Salvador que cumplió la ley siendo hombre, pero sin pecado. Por Él y solo por Él somos salvos. No necesitamos ningún tipo de ayuda ni fuerzas espirituales. Él murió, Él se entregó y Él resucitó y nos dio vida eterna. El que vive para la carne, para el mundo, no puede agradar a Dios. Pero aunque nosotros somos venidos a la carne, pero ya no practicamos el pecado, ni le servimos, podemos vivir y ser guiados bajo el privilegio de la autorización del Espíritu Santo de Dios. Pablo está invitándonos a vivir una forma de vida, un estilo de vida a los que son hijos de Dios. Alejémonos de pensar objetivamente con saber los mandamientos, sino de poder vivir en obediencia, practicando la sana doctrina cristiana, con responsabilidad y compromiso, sabiendo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El poder hacer la voluntad es un gozo, no un sacrificio. Y recién escribí algo. No es cuestión de saber los 10 mandamientos de memoria, ni siquiera el Padre Nuestro, sino lo vivimos. Acá no es, lo sé de memoria y se acabó. Es cuestión de interpretar y de vivir el Evangelio. ¿Sí? Y para finalizar, Juan 14, esto lo leyó Jorgito el otro día, yo me reía porque digo, Dios es tan bueno que te certifica, 15 y 18. Escuche, por favor, y terminamos. Y ahora viene la cena del Señor y vamos a estar ungiendo con aceite para sanidad de la mente, del cuerpo, del alma y de todo lo que a usted le parece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros de vez en cuando lo necesiten nada más. ¿Qué dice la palabra? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, le conocimos porque mora con vosotros y está en vosotros. 18, importante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este Espíritu es el que usted tiene. El Espíritu Santo de Dios, todo aquello que le hemos recibido en el corazón. Escuche, la oración de fe es un primer paso importante. Lo recibo como el único Dios y suficiente Salvador para mi vida. Ahora, a veces mis hechos niegan que Él sea el único Salvador. Entonces, ¿es interesante hacer la oración de fe? Sí.
Siempre le digo a los líderes, interesante que la puedan entender. Interesante que sepan quién es Jesucristo. Interesante que sepan quién es el Espíritu Santo de Dios. El verbo guardar es imperativo. Aquellos que aman a Cristo probarán su devoción por la obediencia. ¿Sí? Si yo lo obedezco a Él, ahí está la evidencia que le amo. Si no lo obedezco, solamente vengo a la iglesia. Demostrémosle el amor por nuestra obediencia. Guardemos, atesoremos la palabra de Dios para que su presencia siempre more en nosotros. Cuando dice, os dará otro consolador, es alguien que está junto en Él, uno de la misma clase, decía el otro día Jorgito. El Espíritu Santo de Dios actúa en ayudador de la iglesia y tiene todas las características de una persona. Escuche, Él salva, Él sana, Él restaura, Él cambia, Él transforma y nos trae convicción de las cosas que no son buenas para que con su ayuda la podemos cambiar. Él nos enseña lo que es justicia y lo que es pecado. Y el 14 dice, de cierto os digo, esto cuando dice de cierto os digo es una afirmación, aunque siempre Él dice la verdad. El que en mí cree, escuche, este cree acá es el que tiene fe en mí, el que me obedece. ¿Por qué, pastor, me dice esto? Porque también Satanás cree en Él. Entonces no es solamente creer, sino tener fe en Él, en obedecerle, porque sabe que Satanás no le puede obedecer. Esa es la gran diferencia. Las obras que yo hago, Él las hará también. Acá nos habla a nosotros de que a la iglesia le dio el poder para sanar, para liberar y para todo lo que dije antes. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. ¿Qué dice el último? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El pastor. No. Ningún ser humano. Dios usa la iglesia, al pastor, a los líderes, para que por intermedio de nosotros, el que tiene la unción es el santo, para sanar, para liberar, para modificar, para transformar nuestras vidas. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estar orando y vamos a estar haciendo algo. Yo le voy a pedir a aquellos que quieran pasar al frente. Vamos a estar orando y ungiendo con aceite, como dijimos antes. Después hacemos la cena del Señor, sí. Así que aquellos que quieren pasar, vamos a estar orando, para que realmente Dios esté obrando en nuestras vidas. Quizás vos decís, yo no tengo ninguna necesidad, yo estoy bien como estoy. Bueno, quédate ahí donde estás. Pero aquellos que dan el paso de fe...